Buenas tardes, qué lindo volver a saludarles y tener el privilegio de compartir con ustedes una palabra que en estos días ha ido poniendo el Señor en mi corazón con respecto a la fe. Y no quiero argumentar mucho sobre el asunto. He estado meditando y pensando en la palabra de la fe y concretamente Dios me llevó a Hebreos 11, y empecé a leer estos textos, estas historias, y dije, ¿qué voy a añadir? ¿Qué voy a decir? Entonces lo que voy a hacer ahora es leer Hebreos 11 y fortalecernos en estas palabras de estos hombres que miraron con los ojos espirituales las cosas por venir, asumieron su rol en la historia de una manera natural, pero realista a un mundo que no se veía, realistas a algo que ellos lo visualizaron y por lo cual caminaron en esta tierra, sintiéndose como ajenos a todo lo que esta tierra ofrece, a todas las circunstancias que pasaron, a todos los momentos que vivieron. Entonces, una palabra tan corta en unas dos letras que abarca tanta profundidad para nosotros que muchas veces la descuidamos, porque es necesario no solamente tener fe para lo que nosotros queremos recibir. No es algo que funcione de esa manera. La fe es aquello que trae a nuestras vidas de lo que no vemos y de las cosas realizadas por el Señor en favor de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer con esta realidad de la fe es observar, visualizar y tomar aquellas cosas que ya están hechas en favor de nosotros. Entonces, yo no quiero añadir conceptos en estas áreas, pero creo que necesitamos entender que estamos en unos momentos de la historia donde tenemos que mirar un poco más alto y también mirar un poco más profundo. Entonces, esto nos va a traer una realidad del entorno en el que nos encontramos y vamos a tener como la capacidad de dar una respuesta al problema y a la situación en la que la iglesia en este tiempo se está desenvolviendo. Entonces, creemos que estamos en lugares predeterminados por Dios, en tiempos específicos, en momentos que la historia así lo requiere, en momentos en que nosotros debemos entender los tiempos para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, no hay otra mejor manera de poder ver las realidades del cielo si no es por fe. Y quiero leer los conceptos de Hebreos porque tenemos que ser una generación que comience a vivir sin necesidad de palpar, sin necesidad de sentir, sin necesidad de experimentar lo lógico y lo razonable, sino tener la experiencia real de aquellas cosas que son eternas y permanentes, y no estar aferrados a lo temporal, a lo pasajero, por el cual nosotros muchas veces caemos en desesperanza muchas veces a raíz de todo esto. Quiero marcar acá en Hebreos 11 y vamos a empezar a leer. Y lo que voy a hacer es leer los pasajes de estos hombres que vivieron realmente asumiendo una realidad que no tenía el pensamiento de este mundo, de este siglo. Y las cosas no han cambiado en el sentido de las opresiones, en el sentido de las circunstancias, en el sentido de la necesidad humana, no han cambiado mucho. Han cambiado las modas, han cambiado tal vez los medios que tenemos ahora,
pero el sentir del hombre, su historia, su pensamiento, su entorno parecería el mismo. Entonces, tenemos que atravesar esta línea de lo temporal a lo eterno. Amén. Y quiero dar este mensaje para alentar y animarnos en estos tiempos en la fe. En la fe hay algo que Jesús dijo: hallaré fe cuando vuelva. Entonces, ¿dónde estamos realmente mirando? O sea, ¿dónde están nuestros ojos? ¿Cuál es nuestra mirada con respecto a lo que somos y con respecto a lo que tenemos? Amén. Empezamos por lo que dice Hebreos. Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es la fe. Y esta palabra espera es una palabra que es algo legal, es como el compromiso de una escritura acerca de algo que te pertenece. Eso era el esperar. Entonces yo tengo la certeza de que tengo algo legal, algo concreto, un fundamento en el cual yo estoy parado y tengo una certeza. Sé lo que he obtenido por la gracia, sé quién soy y sé lo que voy a obtener en lo que se respecta al futuro, en nuestros tiempos. Sé que lo que voy a obtener es aquello que Cristo me ha obsequiado y nos ha regalado por gracia a toda la iglesia y también como personalmente a cada uno de nosotros en su amor y su gracia nos ha concedido. Entonces, es algo legal que está escrito, está ya legalmente establecido como un acta, ¿sí? Aquella que era en contra de nosotros, hoy es un acta en favor de nosotros, ¿sí? Un acta que habla de todas las riquezas que tenemos en Cristo. Entonces yo tengo esta certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no se ve. Tengo que saber que hay una realidad y verla, esa realidad por fe, tener una convicción en mi corazón de que todas las cosas espirituales y todas las cosas que Jesús las obtuvo en la cruz son una realidad que yo por la vista humana no las puedo ver, pero que la convicción a mí me habla de que sí, son realidades que han acontecido y que las tomo porque el Señor me las permite tomar. Me hizo ingresar en este ambiente en el cual Él habita, en el cual Él se mueve. Y este es el ambiente en que estos hombres se movían y hacían las cosas. Y esto es lo que hoy la iglesia tiene que comenzar a entender, que Dios nos ha movido de un ambiente natural y temporal y nos ha pasado a un ambiente eterno, un ambiente donde Él gobierna, donde el control lo tiene Él, donde nosotros somos capaces, ¿sí? Por la gracia de poder entender su voluntad y hacerla. Pero si no tenemos la convicción de que estamos en un lugar diferente al entorno que vemos y que sentimos, entonces vamos a estar todo el tiempo, como dice Corintios, guiándonos por vista y no por fe. Necesitamos que actuemos en la fe. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, ¿por qué? Por la fe, por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos, pues todos los que siguieron a Dios, ¿sí? En la convicción de quién era Dios, el creador del universo, el hacedor de todas las cosas, el que daba vida, aliento a las cosas. Estos dice que adquirieron testimonio por ella, por creerle, por tener la convicción en ver a un Dios grande y poderoso y poder entablar en algunas veces y algunos momentos que Dios lo permitía, un diálogo y un hablar con Él. Pero estos hombres alcanzaron buen testimonio. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe yo estoy convencido, y eso es lo que tengo que tener, un entendimiento de que todo lo que está creado, todo el universo, toda la magnitud, la grandeza, lo inescrutable del universo ha sido establecido por Dios, por su palabra. Esto es algo fundamental. Yo tengo que empezar a tener un fundamento de mi fe, ¿no? La fe no es que yo tengo la capacidad de solamente orar y pedir cosas para mi vida. No, yo tengo que tener la convicción cada día de que el cielo que veo es Dios quien lo creó, de que el aire que respiro es Dios quien lo creó, de que el calor que tengo, el abrigo que tengo, el frío que sentimos, el dolor, el padecer a veces cosas como un crudo invierno, todo esto que brinda la naturaleza y que la hace, ¿sí?, es real para nosotros. Lo tengo que tener como claro que Dios lo ha creado. Amén, que Dios lo formó, que Dios lo instituyó. Dice, de modo que lo que se ve, ¿sí?, fue hecho de lo que no se veía. Algo, lo que sucedió en esto es, para Dios, la realidad es lo que nosotros no vemos. Esa es la realidad para Dios. Y nosotros tenemos una realidad que vemos, pero por fe yo tengo que creer en aquello que no se ve y tener la convicción de pararme en aquellas cosas que no se ven, pero que también en su momento fueron hechas de aquellas cosas que no se veían. Y lo que veo ahora, pues no existía en mi naturaleza, en mi dimensión, por decirlo de una manera. Entonces, por la fe, yo me paro en una dimensión totalmente diferente, por la fe, por la fe. Por la fe hago lo que hago delante de Dios. Por la fe yo puedo inclinarme, doblar mis rodillas y saber que Dios está ahí. Por la fe yo puedo levantar una adoración y saber que Él lo recibe. Por la fe yo puedo calmar mi corazón y saber que puedo descansar en Él. Por la fe puedo empezar a tener una relación íntima con el Espíritu y con el Padre y con el Hijo. Entonces, estas cosas tienen que ser reales todos los días de mi vida. Todos los días yo tengo que tener la convicción realmente de lo que no se ve, de lo que no se ve. Ahora, por la fe, Abel le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Qué tremendo. O sea, lo que Abel hizo para con Dios fue mucho más agradable de lo que hizo Caín. ¿Por qué? Porque lo hizo por fe, en una adoración de que el creador de todas las cosas, de lo que él tenía en sus manos, de que lo que él produjo en su tierra, sí, pertenecían al Señor. Y no lo iba a hacer de una manera negligente. Él, por fe, ofreció lo mejor. Lo primero de sus frutos lo dio para el Señor. Por fe, su ofrenda fue más agradable para el Señor. Hoy nosotros no podemos obviar estas prioridades dentro de nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo primero para nosotros? ¿Qué está primero? ¿Nuestras necesidades o realmente está primero lo que debemos hacer para con Dios? El agradarle, el buscar, el anhelar, saber de que estamos haciendo su voluntad día a día y qué cosa le agrada a Dios. Pero nosotros a veces nos enfrascamos en esta vida natural y entramos en estas corrientes que el mundo tiene, y mucho más en estas fechas que estamos. Olvidamos una realidad que en verdad nos llega a un afán por olvidarnos de una realidad espiritual. Abel hizo una ofrenda y una adoración mucho más excelente que Caín. Por la fe, Enoc, esto es algo sobrenatural, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ya dice en el Antiguo Testamento que él cenaba en la casa del Señor. Y un día le decía, no, quédate acá conmigo, ya está, no vuelvas más. ¿Sí? Quédate en esta realidad, quédate acá conmigo.
Y este hombre era un hombre que agradó a Dios, vivió para agradar a Dios. Necesitamos ver lo que no se ve. Amén. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si inmediatamente que nos paramos de una actitud de oración, inmediatamente viene el pensamiento de la duda. ¿Será que Dios lo haga? Bueno, si Dios lo hace está bien, si no, bueno. Estoy hablando de cosas concretas, escritas bajo la promesa de la palabra de Dios. No caprichos terrenales, no oraciones materiales, no oraciones que, me traigan más felicidad, prosperidad y cosas así. Ya, realidades espirituales en las cuales nos tenemos que empezar a mover, entender, ¿sí? La dimensión en la que tenemos que empezar a movernos, entender que hay ambientes que todavía no hemos experimentado y los tenemos que experimentar por la fe. Aprender a tomar la palabra de Dios como una realidad en toda su escritura, en toda palabra, en toda tilde, en toda coma. Es una realidad, es el pensamiento absoluto de Dios escrito acá. ¿Sí? Por lo tanto, pues yo me tengo que parar en estas realidades y creerle a Dios. ¿Sí? Si yo agrado al Señor, pues ya va a haber un momento que ya quédate acá conmigo. Enoc se quedó ahí con el Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué lindo. Amén. Esto es una verdad. Tenemos que cada vez estar mucho más conscientes de que estamos en la presencia del Señor en todo momento. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Le creyó a Dios, hizo algo inusual, algo que nadie antes lo había hecho. Él le creyó a Dios, lo hizo, ¿sí? Una locura, una nave, una embarcación enorme, grande, ¿sí? Con la capacidad de guardar a su familia y a las especies en esa época, pero él le creyó a Dios, le creyó y le fue contado, dice acá, como justicia. Y esta justicia que viene por la fe, tan importante, mira, estamos hablando de Noé, estamos hablando de Enoc, estamos hablando de Abel, que de Abel aún sus obras siguen hablando, dice hasta el día de hoy, que aún muerto él, siguen hablando todavía las obras de él. Vamos a continuar. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ya estando en la tierra prometida, vivió como extranjero, o sea, no se aferró a eso material, porque él no creía que esa era la promesa. Él tenía algo más profundo en su revelación. Él veía algo mucho más de lo que sus ojos en ese momento estaban contemplando. Ahí, en la tierra donde él tenía que estar, dice, habitó como extranjero, como una tierra ajena, morando de tienda en tienda. O sea, nunca se estableció, nunca. Con Jacob y con Isaac vivió así, de esta manera, porque esperaba ¿qué cosa? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo vivimos en esta tierra? Como si perteneciéramos muchas veces, como si algo vamos a heredar de esta tierra, como si algo debiéramos a esta tierra, como si tuviéramos una deuda. Vivimos enmarcados en los afanes, en los pensamientos de este siglo, y nos involucramos de tal manera que a veces nos olvidamos de la realidad a la cual Dios nos ha llamado. Ellos se consideraban, no soy de este lugar, yo estoy esperando una ciudad donde está fundamentada, ¿sí? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo estoy esperando eso, yo no me estoy aferrando acá a esta tierra,
pequeña Canaán. Yo no me estoy aferrando acá. Acá voy a habitar como un peregrino, de carpa en carpa, de tienda en tienda, porque yo sé y entiendo que este no es mi lugar. Yo espero algo mayor. Yo estoy entendiendo que tengo algo mayor, que tengo una ciudadanía diferente, que no pertenezco a esta tierra, que no tengo por qué sujetarme a los, no sé, a los caprichos, ¿sí? Que este mundo y este sistema me impulsan. ¿Por qué? Porque esperaba, qué tremendo este hombre, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Descansó y esperó y por la fe tuvo un hijo fuera de lo natural, fuera de lo que una mujer podría tener o engendrar un niño. Ya había perdido hasta la costumbre de la mujer, pero ella le creyó a Dios y recibió la promesa y engendró un hijo, ¿sí? Y a esa edad él tuvo que criar a ese hijo y formar a ese niño. Entonces, ¿cuán profunda puede ser la fe? Amén. Alcanzar las promesas, lo que Dios dice, no lo que mi corazón determina, no lo que mi corazón está pensando hacer, no lo que mi mente muchas veces por ver tanto el sistema, mi mente desea lo que este mundo ofrece. Y mi oración es acerca de esas cosas que mi corazón desea, acerca de esa idea que el mundo implanta en mi corazón. Pero estoy tan lejos de la realidad a veces de las cosas que tengo en Dios que ni las pido, ni las pido. Entonces soy como un, ingrato a la mesa del Señor. Estoy prefiriendo lo que hemos hablado la vez pasada, prefiriendo la mesa del rey de Babilonia. ¿Sí? Yo tengo que entender que tengo otra mesa, tengo que entender que tengo otro ambiente, que tengo que entender que tengo otra naturaleza. Amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, dice, hablando de Sara, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, por causa de la fe, por la causa de la fe. Ellos no vivían para agradar a este mundo, no vivían ni para agradarse a sí mismos. Ellos vieron más allá, ellos tuvieron una visión clara, ellos sabían que había algo que no era de este mundo y que vivieron en este mundo, pero no aferrados a este mundo. Conforme a la fe murieron, dice, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros que buscan una patria. Debemos sentirnos, ¿sí? Sentirnos, considerarnos extranjeros en esta tierra. Somos extranjeros, ¿sí? Tenemos una ciudadanía, buscamos una patria, buscamos algo, una ciudad celestial, esperamos en ella. No estamos aferrándonos a nada de este mundo. Si estamos acá, bien, Señor pide en su oración que seamos guardados, ¿sí? De este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. Porque los que de esto se dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Qué lindo. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si yo estoy buscando las cosas que dejé y las cosas que este mundo ofrecen, pues no he visto realmente que yo estoy esperando y que anhelo una ciudad, una patria, una tierra diferente. Porque si no, sería fácil, ¿verdad? Salí, pues puedo volver. No, ellos podían volver a Egipto si es que esperaban algo, pero ellos no, tenían una meta mucho más alta. Ellos creían en algo más que no se veía. Ellos tenían la revelación, amén. Tenían la certeza, tenían la legalidad, les pertenecía algo que ellos entendieron, nos pertenece eso. Ya no somos acá, visualizamos la tierra, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué hermoso.
Dios saca la cara por nosotros y por estos hombres. Amén, no se avergüenza. Qué hermoso es creerle al Señor, pero creerle correctamente conforme a su palabra. No creer lo que yo pienso que debe ser, sino creer lo que legalmente se ha obtenido a través de la cruz, a través de lo que Cristo ha hecho. Creer en esto es algo legal y en esto tiene que estar fundamentada mi fe. Por la fe Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué es lo que pensaba Abraham en el momento del sacrificio? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob, a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Qué tremendo, ya no tenía fuerzas este hombre, ya estaba en lo último, en la cama, postrado y apoyado en su bastón, el bordón. Sí, él bendijo a sus hijos. Este era el símbolo de autoridad, el patriarca bendiciendo por fe, sí, la salida de quién, de sus hijos. A cada uno los bendijo. José en Egipto, por la fe, dice, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Qué tremendo. Y si hablamos allá acerca de sus huesos, mira lo que dice en Éxodo 13. Vamos a leer 13, 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente les visitará y harán subir mis huesos desde aquí con ustedes. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Hombres que creían, hombres que no se desesperaban, hombres que hacían lo que se habían determinado creer, a pesar del riesgo de sus propias vidas. Y José en Egipto, él mismo mencionó, dice, acerca de mis huesos, tengo un mandamiento, no me lo dejen acá, sáquenlo con ustedes. Y qué lindo que Moisés pudo hacer esto, ¿no? Sacar sus huesos y llevarlo, ¿sí?, a la salida de la tierra prometida. Qué lindo. Amén. ¿Cómo estamos realmente? Aferrados a este mundo, atemorizados con un virus, atemorizados con el sistema, atemorizados con que no podamos tal vez hacer lo que hacíamos. Nuestras actividades fueron cortadas, nuestra manera, nuestro estilo, vamos a decir, y tradiciones han sido cortadas también. Estamos atemorizados por esto, o pensamos que tenemos algo mayor, o pensamos que realmente tenemos una posición de autoridad en esta tierra para extender el reino de los cielos acá. Pero tengo que tener una visión clara de qué es el reino de los cielos. Si yo no sé ni dónde pertenezco, ni sé lo que tengo, ni sé quién es el que gobierna en ese reino, ni sé cómo se maneja ese reino, ni sé lo que debo hacer conforme a su palabra para establecer el reino acá en la tierra, entonces estoy perdiendo el tiempo. Estoy lamentablemente perdiendo el tiempo si no tengo idea de que ya no pertenezco a este siglo. ¿Cuántos de tus dolores, tus afanes, tus preocupaciones, ¿sí?, tu desesperanza, tus tribulaciones son la causa de esto que vemos y que es temporal? Lo que no es y lo que no vemos y lo que Cristo obtuvo, lo eterno, lo que va a permanecer para siempre, ninguna de ellas, te reto, ninguna de ellas te trae dolor, ninguna de ellas te trae un sufrimiento, ninguna de ellas te causa aflicción, ninguna de ellas, ni el adorar, ni el estar en su presencia. No podemos pensar que nos hemos fatigado de hacer iglesia. No pensemos que me puedo fatigar del llamado que Dios ha puesto en mi vida. Yo, si no tengo la certeza de quién soy y qué es lo que tengo que hacer en esta tierra, entonces tengo que dar un paso de fe. Amén. Rendirme, humillarme
y reconocer quién es Dios y quién es el que me llamó y quién es el que realmente me ha dado vida en esta condición en la que yo me encontraba. Me ha trasladado de un reino de muerte a un reino de vida. Pero sigo, sí, con mis extraños y mis, nostalgias de los ajos y las cebollas. Basta. Debemos dar un paso de mirar mucho más alto. Voy a dejar lo que resta. Si tú lo quieres continuar, puedes leer. Yo lo leí hasta el 22, pero quiero ir hasta el 12 y marcar en nuestros corazones esta palabra, amén, que aún me alienta a mí, aún me alienta a mí, ¿sí? Me da ánimo en el corazón. El 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí está la clave, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Teniendo, dice, la conciencia, no de que estos hombres que mencionan en Hebreos nos estén observando y nos estén haciendo hurra y barrita para que corramos. Ellos no. Ellos nos vieron desde allá a nosotros y ellos anhelaron tener lo que nosotros tenemos. Ellos fueron testigos de lo que hoy tú y yo tenemos. Por eso es que habla de esa manera. Tenemos testigos que nos vieron. Miren, ellos desde ese tiempo visualizaron la iglesia, visualizaron los redimidos, visualizaron a los hijos, cosas que ellos anhelaban, cosas que ellos no pudieron alcanzar, pero ellos murieron y dejaron esta tierra esperando en esto. Gloria a Dios por ellos, gloria a Dios porque no se aferraron a las cosas de este mundo. Y nosotros debemos pasar el proceso, amén, de dejar esta naturaleza, de dejar de ver tanto con los ojos humanos y empezar a ver con los ojos espirituales. Comencemos a ver lo que tenemos en Cristo. Comencemos a ver las grandes promesas que tenemos en el Señor. Comencemos a establecer el reino de los cielos en esta tierra. Comencemos a dar orden en medio del caos. Comencemos a dar esperanza en medio de la desesperanza. ¿Por qué? Porque hemos visto, porque hemos creído, porque tenemos fe de aquello que no se ve y llamamos lo que no es como si fuese. Qué tremendo. Voy a poner mis ojos entonces, ¿qué cosa? En Cristo Jesús. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Y cuando habla de esto, poner mis ojos en Cristo, significa quitar todo, hacer que todo lo que me rodea sea abstracto, se convierta como en un tercer, cuarto plano. Lo principal es Cristo, mi mirada puesta en Él, el autor y consumador, el que es bueno siempre. Cuando me pasa algo negativo, Él es bueno. Cuando estoy mal, Él es bueno. Cuando no me salen las cosas que yo quiero, Él es bueno. Cuando tengo todo lo que yo deseo, Él es bueno. Para siempre su misericordia. Él no cambia, es el mismo. Y desde ese lugar nosotros tenemos